Dios le bendiga a mis hermanos, Dios les guarde en gran manera. Le habla su hermano Ronald Morales y hoy quisiera tocar un punto con referente al bautismo. Pero vamos a echar mano de un video donde la persona intenta poner su punto de vista manipulando y tergiversando la palabra de Dios. Veremos cómo dice la Escritura realmente y cómo esta persona usa ciertas palabras para manipular y para engañar a otras personas. Escuchemos. Si el bautismo no se menciona explícitamente para niños, entonces no debería hacerse. Ok, vamos a seguir esa lógica. Todo lo que no está explícitamente escrito queda automáticamente prohibido, ¿no? Entonces dime, ¿dónde dice la Biblia que solo se pueden bautizar adultos? Porque lo que sí aparece es esto: familias completas siendo bautizadas, no individuos aislados. O para ti, un hijo no es parte de tu familia. Bueno, hagamos una pausa un momento en el video y escuchemos las palabras que la persona usa junto con la inteligencia artificial para amañar las respuestas que necesita dar. La inteligencia artificial dice que tiene que estar explícitamente la palabra. Y entonces él usa ese fragmento para poder hacer la tesis que necesita poner sobre la mesa, que es la palabra explícitamente. Ciertamente en la Biblia no está explícitamente que se deben bautizar o no se debe bautizar los niños, pero tampoco está explícitamente que los adultos también deben de ser bautizados. El hombre usa realmente la palabra familia, que dice que ciertamente hay partes de la Escritura donde la familia entera es bautizada. Y usa esta frase, esta parte de la Escritura del bautismo de la familia para incluir también a los niños. Ciertamente la Biblia no habla específicamente, pero vamos a ver qué dice realmente la Biblia. Cuando Juan el Bautista comienza su predicación y comienza el bautismo que él estaba promoviendo era un bautismo de arrepentimiento. Esto fácilmente lo podemos encontrar en Mateo 3:7, cuando los fariseos se acercan. Lo podemos encontrar en Marcos 1:4, en Lucas 3:3, ¿verdad? Que explícitamente dice que el bautismo de Juan es un bautismo de arrepentimiento. Por la Escritura sabemos que Jesús le dice a sus discípulos: dejad que los niños vengan a mí, porque de tales es el reino de los cielos. Y si los niños es el reino de los cielos, ¿cómo es que necesita entonces arrepentirse, que los niños se arrepientan? Es ilógico y por lo tanto la Biblia no necesita ser explícito, porque allí hay la lógica. Si los niños no necesitan de arrepentimiento, ¿para qué se van a bautizar? Pero vamos a seguir adelante. Cuando Pablo se encuentra a Apolo predicando, Pablo le pregunta si recibieron el Espíritu Santo. Y ellos lo negaron, no sabían que era el Espíritu Santo. Y le preguntan: ¿en qué bautismo fuiste bautizado? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Ahí Pablo vuelve a explicar que el bautismo de Juan era un bautismo de arrepentimiento y por lo tanto ellos fueron bautizados. Aquí hacemos la diferencia entre el bautismo de Juan y el bautismo de Jesús. Ahora bien, vamos a seguir indagando por qué Pablo bautiza a Apolo en el nombre de Jesús, en el bautismo de Jesús, y no lo dejó en ese bautismo. ¿O por qué no le dijo a Apolo: tráeme a tu esposa y a tus hijos y bautícelos también? No lo dice, ¿verdad que no? Por lo tanto, como está intrínseco en la palabra, no necesita ser explicado o especificado. Él dice que ciertamente hay muchas partes de la Biblia donde se dice que se bautizaron todas las familias. Pero lo que él no está tomando en cuenta es el griego. Cuando la Escritura dice
que toda la familia, y lo dice en diferentes partes de la Escritura, hay bastantes versículos para eso, que fueron bautizados toda la familia, usa la palabra oikos. ¿Qué quiere decir esta palabra griega? Se refiere a todas las personas que habitaban esa casa. Esto incluía a los sirvientes o a los esclavos de la época, a los que vivían allí, los padres de ambas personas si estaban en ese hogar. Ahí si habitaban otro tipo de personas que no fueran esclavos o familiares, también eran bautizados. Incluso también los vecinos que estuvieran en ese momento podían ser bautizados. No se refería exactamente a la familia de sangre exclusivamente. Oikos representaba a todos los que estaban debajo de ese techo en ese momento, de ese hogar, o los que conformaban toda ese conglomerado de la casa. Eso incluía los esclavos. Pero obviamente, y no está explícitamente, que obviaban a los niños. Como ya les acabo de decir, había un requisito. ¿Y qué requisito había con referente al bautismo? Esto lo podemos encontrar en Efesios 4:5, donde nos enseña que en esa línea de arrepentimiento es un Señor, una fe, un bautismo y un Dios Padre. ¿Por qué esta secuencia? ¿Por qué es necesario el Señor? Porque necesitas saber quién es el Señor Jesucristo. Hay un solo Señor y se llama Jesucristo. Jesús, si quieres decirlo en hebreo. Pero hay un solo Señor. Y ese Señor, para tú saber quién es, te tienes que acercar con fe. Por eso es una fe. Y en la línea de esa fe, de esa creencia, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y un niño, si no la entiende y si no sabe quién es Jesucristo, entonces carece de sentido. Y dice, una fe, un bautismo. Y después de ese bautismo, que no nos salva, no es para que tú vayas al cielo. El bautismo es una confesión delante de aquellas personas de que tú mueres para el mundo y vives y estás resucitando con Cristo. Es una representación de esa muerte, el entierro y a ser resucitado con Cristo nuevamente. Es como reavivar la promesa que Dios nos está haciendo de vivir juntamente con Él cuando resucitemos. Pero sigamos escuchando porque hay más de la palabra de Dios para seguir indagando con referente a este tema. Sigamos en el video. Pero el bautismo requiere fe personal. Entonces, la gracia de Dios para ti depende de la capacidad intelectual del hombre. Eso es lo que me estás diciendo. Porque si la gracia depende de entender, ya no es gracia, sino mérito. Y eso cambia completamente el evangelio. Bueno, y ahí termina el video. Y me parece muy, muy cómico lo que él dice al final, ¿verdad? Primero, usa la palabra intelectual para unirlo con la fe. Es como decir que el conocimiento intelectual de un médico es simplemente por fe, o lo intelectual de un ingeniero es simplemente por fe, y es totalmente erróneo. Usa las dos palabras para ligarlas y así hacer algo que pareciera coherente en lo que se está diciendo. Pero fíjate lo que dice la Escritura, y vamos al libro, y se lo voy a leer textualmente del libro de Colosenses 2:12. Y dice textualmente así, que es lo que veníamos hablando durante el video. Dice, sepultados
en el bautismo, sepultados, porque está hablando de la representación de lo que significa el bautismo, sepultados en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos, mediante bautizados, la representación del bautismo, que es la muerte y resurrección de Cristo, mediante la fe. Y otra cosa que le quiero decir, que es el clavo totalmente en el ataúd de este tipo de persona que, bueno, hace este tipo de videos tratando de buscar adeptos a su religión y no está buscando que las personas realmente entiendan la escritura. Y vamos al libro de Primera de Pedro 3:21, donde dice que el bautismo, que es el Pedro está aquí hablando, vamos a hacer este paréntesis, del bautismo cristiano, el bautismo de Cristo, el bautismo que se hace en el nombre de Jesús. Ese bautismo del Padre, Hijo y Espíritu Santo, la representación del bautismo, dice así, mediante el bautismo, ¿verdad?, que corresponde ahora, dice, el que corresponde en este momento, en el periodo de Cristo, nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como una demanda de buena conciencia delante del Señor. El bautismo de Cristo es una demanda de buena conciencia delante de Dios. Ahora yo les explico, le pregunto, el niño tiene una conciencia sucia y tiene de qué arrepentirse para ser entonces bautizado, porque la Biblia dice que el bautismo que hoy nos corresponde no quita el pecado, no te está limpiando de impurezas pecaminosas, porque para eso es el arrepentimiento. Lo que hace es la confirmación de que tienes una buena conciencia delante de Dios y que has muerto para el mundo y vives en estos momentos para Cristo, así como decía el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Por eso es muy importante la lectura de la palabra. Dios les bendiga, Dios les guarde. Espero que le haya gustado este pequeño análisis de la palabra de Dios. Le invito a que me dé un like para poder seguir difundiendo más allá de esta plataforma la palabra de Dios. Dios les bendiga. Atrios.